Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Miguel Adán Bonilla y esto es Aleros por el Fútbol. Esta es nuestra primera edición donde tendremos un programa donde estaremos entrevistando a grandes personalidades del fútbol, entrenadores, jugadores, exjugadores, presentadores también del fútbol nacional e internacional. Hoy tenemos un gran invitado, señor, un gran invitado que hizo una gesta impresionante. Fue jugador de fútbol, jugó en segunda división, jugó en primera división y en la actualidad es el entrenador de la UPN-FN. Se imaginarán, sí, Orlando López, el que ganó el descenso a un histórico, al Vida. Solo cuatro equipos, de los cuatro equipos que nunca habían descendido, Olimpia, España, Maratón y Motagua, pues tampoco el Vida, señores. Históricamente el Vida se va a segunda división y la UPN se queda. Bienvenido Orlando López y también quiero presentarles a José Oliva, quien me acompañará hoy en Aleros por el Fútbol. Esta es una tertulia que tendremos con nuestro amigo y nuestro alero Orlando López. Primer programa, señores. Primer programa, primer podcast, primera edición de Aleros por el Fútbol. Gracias por acompañarnos, Orlando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias a ti, Miguel, y bueno, compartir este espacio que seguramente va a ser muy ameno y esperando en Dios pues que las cosas a partir de ahora les salgan muy bien a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación. La primera es el dichoso de estar con nosotros, el primer entrevistado en este nuevo segmento que nosotros tenemos. Y bienvenido, profe. Muchísimas gracias. Orlando, iniciemos desde el principio. ¿Dónde naciste, Orlando? Pues difícil pregunta. Yo nací en Francisco Morazán, Marale, el departamento más al norte del departamento. Y luego me fui para Marcala. Yo digo que soy de Marcala porque casi toda mi infancia fue allá, estudié y todo. Y también gran parte de mi vida la he vivido aquí en Tegucigalpa. Entonces, pero realmente yo siempre digo que soy de Marcala porque obviamente en mi pueblo nací y estuve poco tiempo. Así que el cariño especial para Marale y también para Marcala. ¿Cómo fue tu niñez, Orlando, en una parte, en una zona como Marcala, que es un lugar cafetalero? ¿Cómo crece un niño en Marcala? Cuéntanos un poco también de tu familia, cómo fue tu crecimiento, tu niñez allá en Marcala. Sí, Miguel, como todo niño, yo siento que es una niñez muy bonita, en el cual pues lo que más recuerdo es jugar fútbol especialmente, ¿verdad? Y divertirnos con nuestros amigos de infancia, que algunos perduraron hasta la juventud, otros quizás todavía somos amigos, pero, pero fue muy bonita, lo recuerdo muy bien, especialmente pues cuando se trataba de jugar fútbol. Okay. Y bueno, la parte que no me gustaba mucho, que era la parte pues, del estudio, las responsabilidades, que yo priorizaba siempre jugar. Profe, sus inicios, tocando un poco como usted dijo, su niñez, que usted, o sea, jugó en su departamento, en su lugar de origen, pero sus inicios en el fútbol fueron ¿en qué lugar? Y sus inicios del fútbol infantil, ¿dónde los desarrolló y cómo fue esa etapa suya? Lo que pasa es que yo recuerdo que desde la escuela, por ejemplo, estuve un año o menos de un año en Marales, en el lugar donde nací, y ahí empezábamos a jugar, pero muy poco, ¿verdad? Luego vamos a Marcala. Y también estuvimos en un lugar de La Paz que se llama Tutule. Ahí es donde empecé en la escuela a jugar, porque estuve unos años allá. Y bueno, el fútbol de la escuela antes se jugaban campeonatos no solo locales, sino también se visitaban algunos municipios. Y esos recuerdos vagos todavía los tengo de algunos trofeos que nosotros ganábamos en pueblos. Y veníamos felices celebrar, bueno, en el pueblo. Yo creo que esos recuerdos son imborrables porque así fueron mis inicios. Y bueno, cosas que a días pasaron, ¿verdad? Pero que realmente tienen algo que es impresionante en mi mente. Usted tiene, como usted sus inicios, sus estudios los comenzó en Tutule, como nos decía. O sea, su parte de su infancia la comenzó ahí. O sea, su carrera estudiantil la comienza en Tutule y ¿dónde la culmina? Iniciamos en Marale un poco tiempo, un medio año, luego para Tutule, luego para Marcala, ya en el colegio, luego venimos aquí a Tegucigalpa en el bachillerato y luego posteriormente en la universidad. Y así es que en todos lados he andado estudiando y bueno, y vivimos en todos lados. Y bueno, pero fue muy bonito, yo creo que mucha experiencia porque
conocimos muchas cosas, diferentes ambientes. Incluso cuando estuve en Marcala vivimos en barrios, o sea, que son prácticamente como aldeas. No es el casco urbano, sino más bien un poco alejado. Y conocí gente que era cafetalera, como bien lo mencionabas anteriormente. Y también me gusta mucho lo que es el café. Profe, o sea, su infancia siempre, como dice usted, la pasó en sus lugares. Usted viene de un departamento que es cafetalero. O sea, Así es. ¿qué fue que lo motivó a usted? O sea, ¿qué algo que lo llamó la atención a usted el fútbol o quedarse ahí en su departamento de origen cultivando café? O sea, ¿cómo fue esa decisión que usted la tomó? Es que recuerdo que mi papá era el dueño de la finca, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos tocaba cortar porque ya como lo veíamos como hobby, ¿verdad? Es una cultura, ¿verdad? Es como una cultura de Marcala. Sí. Y era bonito porque nosotros aprendimos todo lo que es el proceso desde la recolección, la producción, el trabajo que se hace con el café para poderlo llevarlo a la taza, ¿verdad? Todo eso lo manejamos, nosotros trabajábamos en lo que es la molida, lo que es el lavado, el secado y luego pues ya el proceso para poderlo llevar a la taza. Profe, regresando a eso del tema de la familia. O sea, queremos tocar un poquito más de su familia. Cuéntenos un poquito más quién es su papá, quién es su mamá y ellos estuvieron de acuerdo con usted, lo apoyaron en sus inicios del fútbol, cosas así. Bueno, mi papá es de Marcala, él se llamaba don Enrique López y mi mamá Tirsa Cruz, que es de Marales. Entonces se juntaron, mi papá andaba trabajando allá por Marales y bueno, formaron una familia, luego nos fuimos para Marcala y allá comenzamos a estudiar. Luego de eso venimos a estudiar aquí a Tegucigalpa. Priorizamos siempre, a pesar de que siempre jugábamos, pero priorizamos siempre el estudio. Nosotros, todos los hermanos, pues nos graduamos en la universidad. Con gran esfuerzo, mi papá y mi mamá, pues nos lograron sacar. Posteriormente, ya en la universidad, una vez que sacamos nuestra licenciatura, pues ya me dediqué a jugar. Y ahí sí, ya no tenía ningún problema. Le dije el título a mi mamá, le digo, bueno, es lo que usted quería, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y me dediqué a jugar, gracias a Dios, pues pudimos empezar en segunda división. Afortunadamente también ascendimos con Federal. Y luego pues nos quedamos en primera. Desafortunadamente Federal desaparece. Pero antes de llegar ahí, Orlando, primero que todo, en tu niñez, ¿de qué te gustaba jugar a vos? No, yo siempre fui atacante. Siempre fui atacante. Siempre me gustaba ser goleador. Yo recuerdo que al principio, el primer equipo que yo tuve fui aficionado. En la niñez fue por el Macho Figueroa, el Vida. El Vida, Ahí, de la Ceiba. o sea que te dolió haber eliminado al equipo de tus amores. Aparte de eso, hay un gran colega ahí que somos muy grandes amigos, que es también un gran profesor, un gran entrenador. Funes, el profesor Funes, y lastimosamente pues tocó. E incluso estuvimos hablando un día antes del tema, ¿verdad? Que uno de los dos iba a celebrar y el otro pues obviamente iba a estar triste. Un poco triste, ¿va? Remontándonos un poco a tu niñez, Orlando, porque diste un salto a segunda división, pero ¿cómo se maneja el tema estructural en Marcala? ¿Tienen ligas menores? ¿A dónde fue el semillero donde vos creciste? ¿O cómo funciona? En el fútbol, sí, hasta hace poco, pues en Honduras se empezó con eso de los procesos, ¿verdad? El fútbol menor. Antes no había ni entrenadores, sobre todo en las afueras de la ciudad. No contábamos con eso. Yo recuerdo que en mis inicios jugábamos en un cerro, en donde no se miraba una portería con la otra, en donde había una piedra y habían pinos, y ahí jugábamos nosotros. De ahí a mí llegó un amigo mío, me fue a ver jugar y me lo llevó para el San Juan, que era un equipo de Liga Mayor en Marcala. Yo apenas tenía como unos 14 años y ya me llevaban para Liga Mayor. Ahí fui y solo jugué un partido, pero como después me vine para Tegucigalpa, entonces ya no pude seguir jugando, solo jugué un partido. Y acá en Tegucigalpa, pues sí, ya comenzamos en las reservas de Real Maya. Las reservas eran lo único que habían como ese lugar de formación. Ahora hay muchos equipos, pero antes no había. ¿Era antes de militares el Real Maya? El Real Maya era de militares. Ahí comenzamos ya en la Liga Mayor y rápidamente pues logramos también ser considerados para el equipo de primera división. Estaba Marco Antonio Calderón. Dijo que yo fuera a jugar, ahí estaba Mario Iván Guerrero, me acuerdo en ese tiempo.
Y lastimosamente yo me lesioné y ya no pude formar parte de la plantilla. Luego ya vino Federal. ¿Y venías recomendado por quién, me dijiste? No recomendado. Recuerdo que yo estaba en Marcala. Mi papá iba a Estados Unidos, iba para Estados Unidos y me dejó cuidando la casa. Y yo estaba pero súper molesto porque yo quería hacer pretemporadas acá en los equipos y como él se fue para allá ya no pude venir. Claro. Cuando él regresa, yo estaba súper molesto con él que ni le hablaba, recuerdo yo, porque estaba frustrado. Sí. Y en eso me dice, fíjate que te tengo que decir algo. Conocí un amigo, me dice, que es directivo del Federal. Y me dijo que te podía abrir la oportunidad de hacer pretemporada. Entonces así fue como comencé a hacer la pretemporada, en donde habían como 300 jóvenes y ahí fuimos seleccionados. Solo antes de darle paso a José, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo trasladar toda tu cultura de cafetalera y venir a Tegucigalpa? ¿Vos viajabas a Tegucigalpa? ¿Tenías familia en Tegucigalpa? ¿O te enfrentabas a un mundo totalmente distinto a lo que vos conocías? Sí, cuando yo vengo por primera vez a Tegucigalpa, nos venimos con mi mamá. Pero posteriormente vine a la casa de una familia muy querida, que aparte son mis tíos, ¿verdad? Y ahí estuvimos estudiando cuando nos graduamos en la universidad. Gente que aprecio mucho, que hace poquito estuvimos conversando con doña Cecilia Bonilla y con don Adán Bonilla. Entonces, te mandaron saludos, hoy estoy hablando con ellos. Ah, sí, la verdad que yo siento, y bueno, mi mamá lo sabe, mi papá lo sabía también, que son como mis segundos padres, ellos. Excelente. O sea, que usted, o sea, ¿cómo hizo para tener esa adaptación? Recuerde que, como usted lo mencionaba anteriormente, no es lo mismo jugar en un, ¿cómo dice usted? En un cerro. Usted salió como de un cerro donde solo habían 2 metas que no se miraban, dice. O sea, ¿cómo fue esa adaptación? Después llega a San Juan, donde fue su primera oportunidad, por decirlo así, futbolística, en un equipo de nombre en aquel tiempo. ¿Cómo fue esa adaptación cuando usted vino a Tegucigalpa? Yo siento que, porque en mi familia no hay nadie futbolero, o sea, no puedo decir que es por genética. Yo siento que fue más por esa pasión, de tanto que me gustaba el fútbol, y empecé a jugar. Yo prefería, yo no estudiaba, gracias a Dios pasaba, no sé cómo, porque no estudiaba nada, pero sí me dedicaba a jugar. Hay veces que perdía, incluso ya en el colegio yo perdía hasta los exámenes por ir a jugar. Usted era de los que escapaba para ir a jugar. Exactamente. Pero siempre, yo no sé cómo pasaba, al final me la ingeniaba para poder pasar. Obviamente no con las mejores notas, pero tampoco con las peores. Y así nosotros pues pudimos, yo creo que llegar a la primera división, al fútbol profesional, que era súper difícil antes porque no había nada de formación. Pero también siento que en esos ocotales, en esos zacatales, en ese pedrero, aprendimos muchas cosas porque primero había que rebasar los pinos, las piedras y todo, y ahí aprendimos muchas cosas. O sea, fue como su preparación a los pinos, obstáculos, como los ejercicios de resistencia que tienen actualmente. Profe, o sea, cuando usted nos cuenta de que viene de esos lugares, viene de jugar con sus amigos de infancia en lugares vulnerables, pues lo podemos decir así. O sea, cuando usted le da la primera oportunidad, su paso por primera división, y usted le dice, usted va a jugar en primera división, o sea, ¿cómo lo toma usted? Y oye, me imagino que una alegría. Pero cuando le dicen esa pregunta, no, vos vas para primera, ¿cómo lo toma usted y cómo lo toma su familia, su mamá que estaba aquí en ese entonces? Recordad que hablábamos, José, que nosotros ascendimos con Federal. Yo vine aquí a segunda división, pues pasé la prueba. ¿Qué año, Orlando? Eso fue como 98. el 97, creo que llegué a Federal la primera vez. Se llamaba Federal Samaritano. Era Diógenes Cruz el dirigente, el presidente, ¿no? El dueño era don Diógenes Cruz García. Nelson Licona también estaba por ahí, que actualmente está con la de las alcaldías. Almón, que se llama. Con la AMON. Amón, perdón. Sí, Asociación de Alcaldía. Ok. Entonces, en ese tiempo yo fui seleccionado entre un montón de muchachos. Luego el primer torneo no fue nada bien, pero en el debut yo hice un gol. Y yo recuerdo que siempre fue así porque lo tengo bien presente porque fíjate que siempre sucedía algo porque yo no estaba para jugar de titular. Pero se lesionaba a alguien, yo jugaba y hacía un gol. Entonces siempre me daban la oportunidad de seguir jugando y hacía más goles.
Y me dejaron para el siguiente torneo siempre de titular. Luego, ya cuando ascendimos, también jugando de titular, ya ascendimos y cuando vamos a primera división, la noticia que me acabas de decir, emocionado. Yo sabía que contrataron a Presley Carson Wood, contrataron a varios jugadores ahí. En la fecha de inicio no se presentan los jugadores, no sé por qué, pero no llegaron. Entonces, te toca a vos porque no habían otros. Y gracias a Dios también me tocó debutar en el Nacional y con un gol contra Victoria. Yo lo recuerdo muy bien, Orlando. ¿Y qué te caracterizaba? ¿Cuál era tu estilo de juego, Orlando? Me ayudó mucho el juego aéreo. Siento que era un poquito inteligente para desmarcarme. Wilmer Velázquez lo hacía. Sí, bueno, él estuvo en Olimpia. A mí no me tocó jugar en un equipo tan grande como Olimpia. Pero siento que era mi fuerte. Ser inteligente. No era, como puedo explicarte, tan técnico, pero sí era hábil, por ejemplo. Tenía buen dribbling. Era desequilibrante. Era un Ramiro Grucci. No, tampoco así. Pero a pesar de mi estatura, que normalmente los pequeños tienen bastante calidad, pero en esos cerros y en eso yo aprendí a driblar, ¿verdad? Ahora, lo que no podía hacer mucho era tocar, porque como no había formación, era driblabas complicado. piedras, exactamente. Y como no podías tocar por Exacto. Pero es que él venía de los bases eran los pinos que tú tenías que... Claro, que eso nos ayudó mucho. Y es que al final es lo mismo que nosotros entrenamos, ¿va? Con obstáculos, con conos ahora, con platos y otras cosas que nosotros usamos en campo. Y eso lo hicimos allá, pues otra cosa, jugaba contra jugadores que obviamente no tenían ninguna formación y yo los hacía como quería. Y yo era el bueno ahí. Claro. Pero porque ellos obviamente no tenían ninguna preparación. Eso me ayudó, pero siento que también, bueno, Diógenes me decía el martillero López, ¿no? El martillero. ¿Y qué tal esa relación con un tipo como Diógenes que tuvo tanta injerencia en los medios, digamos? Salvador y él acaparaban toda la atención a nivel nacional, uno en radio y otro en televisión. ¿Cómo es convivir con un presidente como Diógenes Cruz? A mí me quería muchísimo don Diógenes Cruz García. Yo creo que, como bien lo decís, tanto Salvador Narrala como Diógenes en ese tiempo eran los cracks, como decimos nosotros en el gol futbolístico. Sí. Y muy buena relación, él me apreciaba mucho. Incluso decía, te llevo para Olimpia el próximo torneo, y hablé con Oman Madrid y todo. Y en eso, pues, desafortunadamente, él muere cuando nosotros estábamos jugando en Ciguatepeque y nos dan la noticia ahí que don Diógenes Cruz murió en Comayagua. Solo una duda, Orlando. ¿Ustedes clasificaron a semifinales ese torneo? Fue algo atípico porque nosotros descendimos, porque tuvimos un torneo de apertura pésimo. Y luego, pues ya en el torneo de clausura, nosotros clasificamos y llegamos a semifinales. Wow. Nos eliminó Olimpia. Y recuerdo que hace poco estuve con Carlos Prono, le recuerdo, te hice un gol, pero me lo anularon. sí, pero sí, nosotros logramos ir a la liguilla, pero lastimosamente pues estamos ya descendidos. Profe, ya hablando un poquito de eso, ¿cómo fue ese mundial que usted asistió a Nueva Zelanda en el 2015? ¿Cómo fue ese proceso? Ni me lo recordé, que ya estábamos adentro. Sí, fue una experiencia muy bonita, porque yo siento que fui con un gran ser humano, alguien que fue el entrenador como Jorge Jiménez, que ahora es un gran amigo, pero un gran amigo de las personas con las que más comparto, con las que todavía, a pesar de que no hemos coincidido tanto en lugares de trabajo, pero sí siento que la amistad perduró. Fue una gran experiencia con él, un tipo brillante, ahora está trabajando para FIFA, es uno de los personajes que tiene mayor influencia en el fútbol nacional. A menudo pues nos reunimos y hablamos de fútbol y ahora no, digamos, pues porque también escucho sus consejos, sus opiniones acerca de lo que está pasando ahorita. Yo creo que ese aprecio es mutuo, somos amigos de la familia, incluso de Jorge Jiménez. Al igual que don Oscar Salgado también, que también es otro maestro para mí, un tutor en fútbol, como lo fue también el alemán Christoph Rohl, ¿verdad? Que tuvo mucha injerencia también o mucha influencia en mi formación. Profe, ¿y cómo era el profe Jiménez con ustedes en ese momento, en esa preparación? O sea, les decía, no, que métale. O sea, pero lo verdad es que siempre hay un altibajo en los jugadores. Jorge Jiménez, antes de ir a Nueva Zelanda, él no me conocía. Yo venía precisamente de Alemania. Por eso hablo de don Christoph Rohl. Fue el que él pidió que yo fuera incluido como un segundo asistente. Habíamos dos asistentes, don Israel Canales y yo.
pero él no me conocía, entonces me citó en un café y me dice, bueno, ¿vos para qué sos bueno? Mira, le digo, a mí no me pidas otra cosa que la parte táctica, porque venía emocionado porque venía de Alemania, obviamente era un nivel un poco más avanzado. Y así fue. Al principio yo le digo, Jorge, a mí no me tomabas en cuenta, solo me ponía a nada. Pero a medida fue conociendo, bueno, fuimos haciendo amigos y todo, y él confió más en mi trabajo. Ya para cuando nosotros clasificamos en Jamaica, ahí mejoró la relación, hicimos un buen cuerpo técnico. Ahí estaba Israel, como le digo, Ariel Bustamante también, otro tipo brillante en la preparación física, y logramos clasificar al Mundial. Una experiencia única, porque no solo fue el Mundial, sino que también tuvimos la oportunidad de hacer un par de giras a nivel internacional. Creo que eso nos fortaleció en el aspecto futbolístico, porque nosotros incluso enfrentamos a aquel Brasil que tenía muchas estrellas, Alemania también, que estaban incluso jugadores en el Real Madrid, que estaban en el Borussia, que eran sub-20 en ese momento. Los enfrentamos, fue una gran experiencia. Fuimos a Serbia, que fue el campeón, y lo enfrentamos ahí, nos ganó 2-1. A Brasil lo logramos ganar con un gol de Marcelo Pereira, 1-0, un partidazo que recuerdo. Y así esas experiencias, pues, esa fue la sexta clasificación de Honduras, ¿verdad? Sí, esa fue la sexta clasificación. ¿Y Estuvimos a un paso. Orlando, ¿qué nos faltó? Porque veníamos de un gran partido ante Bielorrusia, ¿no? Uzbekistán. Uzbekistán, que era uno de los referentes en el fútbol menor. Era complicado ese Claro. equipo y le ganamos, creo, ¿no? Le ganamos 3-1 en el primer partido. Luego nos toca Uzbekistán. Nos reunimos como cuerpo técnico. Y esa misma pregunta que me haces, Miguel, todavía se la hace don Jorge Jiménez. Y me dice, ¿qué hicimos mal? Le digo, no hicimos nada mal. Pasa que son cuestiones de fútbol, porque recuerdo que una de las discusiones fue, ¿damos libre o no damos libre? Entonces hablamos con Jorge, le digo, mira, lo mejor es no dar libre, porque nuestros futbolistas, desafortunadamente, no estamos acostumbrados a que cuando ganamos, creo que lo sobredimensionamos y nos distraemos. Entonces decidimos no darle, pero tampoco, solo hicimos algo regenerativo, que es lo correcto. Y lastimosamente ahí en ese partido, el portero nuestro, el titular, se lesiona en una práctica. ¿Era Cristian Hernández? No, él era Roberto López, el Pipo El López, Pipo López. que actualmente está en Olancho. Ujú. Él era el titular. Y en un calentamiento, porque a mí me tocaba ayudarle también a Jorge en la preparación de los porteros, en un salto, y habíamos calentado normalmente, y él tiene una ruptura muscular y ya no puede participar. Cristian Hernández venía de un proceso de lesión como de 6 meses y le tocó jugar ahí. Entonces, lastimosamente en ese partido fue su peor partido. Al final recuerdo que Cristian Hernández nos dicen después del partido llorando el muchacho porque es decepcionado porque por él habíamos perdido. Obviamente no solo fue por él, pero obviamente nos afectó. En ese mundial que asistió Honduras a Nueva Zelanda, o sea, tenían jugadores como un David Flores, tenían jugadores como un Kevin Álvarez, tenían jugadores como un Davidson Castillo, que fue procedente de Olimpia, que jugaba en Platense en aquel momento. Como usted lo mencionó, Jonathan Paz, tenía Marcelo Pereira, o sea, tenían una buena camada de jugadores. Es que por eso fue el dolor de no clasificar, porque nosotros nos ganó un equipo que en teoría era mucho más débil que nosotros. Claro. Pero son cosas de fútbol. Nosotros tuvimos cuantas llegadas a marco y no pudimos concretarlas. Pero también hablamos con Jorge que nosotros, ese proceso fue buenísimo, porque casi todos los jugadores que participaron en el Mundial adquirieron ese roce internacional y hoy por hoy son la base de la selección e incluso de los mejores equipos a nivel nacional, porque estuvo también Albert Ellis, el Choloma López. Tuvimos ya los que mencionaste anteriormente, Chirinos, por ejemplo, fue una de las estrellas en esa selección. No es usual que de un torneo juvenil se sostengan en el tiempo estos jugadores. Por lo general vos ves selecciones juveniles que inclusive que llegan a cuartos de final y después no volvés a saber de esos jugadores. De esos jugadores. Y nosotros casi todos los jugadores sobresalieron. Joe Benavides, por ejemplo, capitán de Real España. Que era nuestro capitán. Sí, correcto. Como usted lo menciona, o sea, ¿cómo usted se siente como a ser parte de aquel cuerpo técnico de la selección de Nueva Zelanda, que fue a Nueva Zelanda, perdón? O sea, ver resaltar estos jugadores que han tenido éxito, como usted lo mencionaba, un David Flores, que actualmente está en el Toronto, en Canadá, o sea, jugando con jugadores como Lorenzo Insigne, o sea, que son unas celebridades mundiales. O sea,
usted al verlos, que usted dije, pucha, yo los tuve de chiquitos, por decirlo así, porque era una edad pequeña, y verlos cómo han sobresalido estos jugadores, incluso el mismo Alberelis, mismo Michael Chirinos, que regresó a Honduras. Roches, está Brian Roches. A Brian Roches, que actualmente está en la selección ahorita. O sea, ¿qué satisfacción le da a usted ver estos jugadores, cómo han crecido cuando usted los tuvo pequeños en la selección sub-15? Nosotros incluso los conocíamos, porque yo trabajaba en Olimpia también, y ahí los conocimos, estos muchachos, desde las reservas. Entonces, por ejemplo, ahí estaba Rembrandt Flores, que actualmente está con nosotros en la UPN también. Así es que uno se siente satisfecho porque esto no vamos a decir que les ayudamos tanto, porque también hubieron otros que los formaron, ¿verdad? Que contribuyeron a esa formación y les ayudaron en su desarrollo futbolístico. Así que no vamos a decir que fuimos nosotros, pero sí fuimos parte del crecimiento de ellos y satisfechos porque con ese proceso yo creo que los potenció y ahora pues son los referentes del fútbol nacional. Orlando, dime un salto de cuando era jugador, primero tu niñez, cuando eras jugador, pero ¿cuál fue la espinita que te tocó para entrar al tema de director técnico? ¿Quién te motivó o qué pasó? Yo siento que ahora, hoy por hoy, ¿cómo puedo explicar? Me gusta más dirigir y siempre me gustó más dirigir que jugar porque ese equipo del barrio que se llama La Victoria, que ahí tuve un gran amigo que es don Ángel Flores, que si lograra ver este podcast, yo creo que sería feliz, ¿verdad? Porque con él iniciamos ahí, él nos dirigía a su manera, él organizaba los partidos y todo. Pues fíjate que yo preferí una vez, fuimos a jugar un campeonato burocrático a Marcala, a la ciudad. Y yo preferiría, y era justo en el tiempo donde yo estaba en fútbol profesional, y yo prefería eso de los 23 años ya dirigir. Yo los entrenaba y yo no tenía ningún curso. Y podía jugar y podía jugar. No, pero no jugaba. Yo prefería estar ahí que jugar porque ya me gustaba. Me encantaba ver, por ejemplo, me encantaba el fútbol organizado. Y antes no había mucho del tiquitaca y nosotros lo intentábamos. ¿Y cómo caes en manos de Rochol? ¿Cómo le decimos? Cristo Rojol. Rojol es la pronunciación correcta. Bueno, no sé si era la correcta, pero yo lo escuchaba ahí cuando le decían los alemanes y era como algo así como Rojol. ¿Cómo caes ahí? Fíjate que nosotros estábamos sacando es que no era licencia en ese tiempo, era como el entrenador nacional, que era prácticamente la licencia acá que te daba la oportunidad de dirigir en Liga Nacional y en las selecciones. Estoy sacando el curso, él le toca dar la parte final. Y ahí había la oportunidad para que fueran 2 hondureños. Y él me seleccionó y nos mandó a... ¿Y quién era el otro? El otro era... Conmigo fue Fallo Gutiérrez, creo. ¿Fallito? Sí, Fallito. Es que en ese viaje que ustedes tienen a Alemania iban varias figuras. No, perdón. Yo fui solo. Y después fue Fallo y después fue también Arnold Cruz. Y Carlos Tauer. Esos son los que tuvimos la oportunidad de estar en Alemania. Profe, ¿cómo fue esa experiencia cuando usted va a Alemania a sacar esta licencia A? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo lo vivió? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? También? ¿Cuánto fue la duración de esa licencia A que fue a sacar a Alemania? Fue increíble. Venir de sacar los cursos acá e ir a sacarlos allá, nada que ver. Soy honesto y lo digo. Cuando llegamos a Alemania nos tienen la sorpresa que nos ponen 13 jugadores y nos dicen tienen que hacer una sesión de entrenamiento con estos jugadores y de todo, porque habían entrenadores de Sudamérica, de Colombia y todo, nadie sabía porque eran otras metodologías de entrenamiento, cosas que estaban fuera de nuestro alcance y a partir de ahí cambian mi visión de cómo ser entrenador, pues de las metodologías nuevas y yo siento que cierta ventaja en el fútbol o como entrenador de fútbol, creo que me ayudó muchísimo porque ya fui comprendiendo un poco más el fútbol moderno. En ese tiempo fue ese paso o esa transición de la manera vieja de entrenar a las metodologías ya que son más holísticas. Bueno. Entonces, sí siento que esa experiencia fue genial y pues sacarle mucho provecho a eso. Le saqué mucho provecho. En esa experiencia que usted tiene en Alemania, profe, o sea, ¿qué actualmente ahorita en el fútbol internacional, qué entrenador usted conoció que está destacando en el fútbol internacional, ya sea en Europa, en su país? O sea, usted dijo que tenía
entrenadores, compañeros en ese momento de Sudamérica, de África, o sea, pero usted que ha llegado largo, ¿quién fue? O sea, o lo conoció, o lo miró en ese momento y usted nunca se imaginó que iba a tener éxito en este momento. Pues no sé qué tanto éxito han tenido los entrenadores porque no he escuchado mucho, excepto Luis Marín, que fue el capitán de la selección de Costa Rica, que estaba dirigiendo al Santos Guapile en Costa Rica y otros equipos que le ha ido bien. También he escuchado allá en India, habían unos compañeros también que fueron campeones allá en su país. Así que sí hay algunos, pero no tan reconocidos y no en equipos tan trascendentes como son las ligas europeas, ¿verdad? Porque obviamente tampoco a todos se les permite poder dirigir en esas latitudes porque las licencias no los permiten poder dirigir allá. Profe, y hablando un poquito de eso, sobre su experiencia afuera en Europa, usted el año pasado, en el año 2023, recibió su licencia pro. O sea, y fue por la Federación Española de Fútbol. O sea, o sea, fue tan emocionante? Porque esa licencia pro es para dirigir a nivel internacional, a nivel nacional y para selecciones internacionales. O sea, ese tiene esa gran amplitud. Sí, yo siento que en Honduras hay aproximadamente 15 entrenadores que tienen la licencia pro, muy capacitados. Y bueno, me tocó en la primera licencia que fue impartida aquí en Honduras, ser de ese grupo seleccionado. Gracias a Dios pudimos concluirla y fuimos también seleccionados para viajar en un grupo de 7 colegas que fuimos a hacer un acompañamiento allá a España. Fue impartida por la gente que le da las clases a entrenadores como Xavi Alonso, como, Wow, qué espectáculo. como los otros, el Xavi que jugaba en el Atlético, Boyan, ahí estaba también Diego López, que fue Que ese campeón fue de el la arquero Champions, del Real del Madrid, Real Madrid. ganando Champions. Y así un montón de jugadores, pues el Niño Torres, que lo Que vimos actualmente está con las reservas del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Entonces, una experiencia increíble. Pero también nosotros tuvimos la oportunidad de que los mismos contenidos de ellos fueron los nuestros. Profe, ¿y quiénes fueron esos 7 acompañantes que fue con usted ese viaje? Tal vez no lo recuerde todo en este momento, pero estaba José Valladares, mi actual asistente técnico, Fernando Vanega, que estaba dirigiendo la selección femenina. Está también Merlin Paz, que es de San Pedro Sula. También fue Emilson Soto, que actualmente está dirigiendo la sub-20. Fue una muchacha de San Pedro Sula, Rosario Tejeda, que representa el fútbol femenino. Y fue Luis Alvarado, un muy buen entrenador que está trabajando en Estados Unidos actualmente. Que Luis Orlando. Alvarado fue jugador de Honduras de Progreso. Honduras Progreso y se coronó campeón, ¿verdad? Sí, en aquel, Luis Alvarado, en un aquel buen técnico. 2015, Muy si buen no entrenador. recuerdo. Y estuvo con la sub-20 y que clasificó al Mundial. ¿En qué estamos quedados? Cuando vos ves todas esas metodologías que se imparten en Alemania, ¿cuál es la diferencia que puedes ver? ¿Qué necesitamos aprender para mejorar nuestro fútbol, para llevarlo a otro nivel? ¿En qué estamos quedados, Orlando? Es un tema ¿Es muy un tema de profundo, inversión, Orlando, o de pero es qué un tema es? muy profundo. Yo siento que la federación está dando pasos, Ok. pero quizás esos pasos que están dando los están haciendo hasta ahorita. Por ejemplo, ahorita hay un programa en la federación que se llama TDS, que no está siendo manejado por entrenadores nacionales, sino que con entrenador español y un italiano que son muy buenos. Y le están dando otra cara al fútbol menor. Yo siento que a futuro vamos a sacar provecho de eso, pero nos ha costado. Hasta ahorita estamos haciendo, hay otros problemas, como todos lo saben, y creo que no estamos descubriendo el agua caliente acá, Correcto. que es lo del tema de la inversión en la infraestructura y también en la capacitación de entrenadores. Con esta licencia pro, nosotros yo creo que estamos, porque nos toca, también somos instructores de la escuela y estamos formando mejores entrenadores ahora. Hay un buen staff que sacaron la licencia pro y estamos en eso, o sea, tratando de ampliar ese conocimiento y esparcirlo a nivel nacional para poder que el fútbol nacional saque provecho de eso. Yo siempre lo he visto, fíjate, esa limitante. Creo que el principal problema del fútbol hondureño pasa por la formación de entrenadores. Más allá de la formación de los hipotes, va más por la formación de quien forma a los jugadores. Sí, en algún momento, pero sí hay gente capacitada, pero creo que también algo que la federación también tiene que hacer
es darle mayor oportunidad a los que realmente tienen las competencias. Y no es fácil, y tampoco estoy criticando, pero sí siento que en Honduras hay quienes pueden tomar decisiones, pero siento que dentro de la federación no es que no se esté avanzando y no es que estén haciendo mal las cosas, pero sí creo que las decisiones no han sido las más apropiadas para el desarrollo del fútbol base o la cantera de nuestro fútbol, las reservas. Así es que yo siento que sí estamos dando pasitos, pero los otros países nos están ganando, se nos están adelantando. Por ejemplo, Guatemala está trabajando muy bien, Panamá hace tiempo está trabajando bien, desde que nosotros estábamos en el 2015, ya la selección panameña era espectacular. Entonces, estos han ido avanzando más rápido, nosotros nos estamos quedando. Hasta ahora siento yo que la federación, afortunadamente ya estamos dando esos pasos, pero nos va a costar. Así que por eso esta vez para clasificar a Estados Unidos y México no va a ser tan fácil como se cree. ¿Vos crees, Orlando, que fue más una cuestión, esa generación dorada, de casualidad que tuvimos que de formación? Siempre hay generaciones de jugadores, pero por ejemplo, Guatemala hoy por hoy ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque sí creo que avanzado más rápido que Honduras. Y es por eso que nosotros no hemos quedado. No es que no hayamos avanzado, sí, hemos avanzado, pero los otros van a pasos agigantados. Pero, ¿usted por qué cree que los demás van a pasos agigantados y Honduras no? Es precisamente por ciertas decisiones que se han tomado, que para mí no son las más oportunas, y siento que tampoco se han tomado en cuenta los mejores hombres que hay en Honduras para poder tomar esas decisiones, sin llegar a criticar pues lo hecho, porque si estamos avanzando, yo siento que se está haciendo un gran trabajo en ciertos aspectos, pero en las decisiones de futbolísticas, siento que se pudo haber hecho algo mejor, pero ahora ya se está retocando eso y afortunadamente pues Honduras cuenta con el potencial, eso que todos sabemos, que tenemos el biotipo, que tenemos el fútbol como único deporte, ¿verdad? Que no hay otro deporte que te quiten el talento. Así que tenemos esa ventaja en fútbol, ¿verdad? Entonces, sí siento que a futuro, ojalá que el mediano plazo o quizás en el corto, podamos volver a ser ese Honduras que siempre estuvo compitiendo con Costa Rica. José, hemos hablado de los sueños de Orlando, de su familia, de cómo pasó de vivir en un pueblito como Marcala, donde todo es la cultura del café, venir a Tegucigalpa, una urbe, ¿verdad? Grandísima, jugar en primera división, luego caer en manos de Christopher Rochol, ir a Alemania. Que él fue su mentor. Que fue su mentor, prepararse con él y todo. ¿Cómo empieza sus pininos Orlando López ya como técnico profesional? Tengo entendido que estuviste primero, tu proceso pasó por segunda división. Sí, después de venir de Alemania, pues Oscar Salgado me da la oportunidad, el espacio de trabajar con Olimpia en el tetracampeonato. En el tetracampeonato. Pero ese fue el primero, ¿verdad? Sí, cuando estuvo con Danilo Toselo. Exacto. Me hace la broma don Oscar Salgado y me dice, Cocli, bueno, si realmente quieres entrar, me da ahorita una oportunidad, pero es como preparador de portero. Porque Marcelo está en la selección. Y te dio miedo el reto, le digo yo, si yo en mi vida he sido ni portero, ni mucho menos, o sea, trabajar con Donis y Noel, que eran los porteros de la selección nacional. y la verdad le digo, bueno, pero ni más, usted agárrela, me dice. Yo le confío. ¿Y cómo fue la experiencia de entrada? De no saber... Y me hace la broma todavía. Le digo, pero yo no tengo idea. Yo le voy a ayudar, me dice Cocli. Entonces ahí todavía nos reímos de esa anécdota. Ok, le digo, si usted me ayuda, yo empiezo. No, ya empiezo a prepararme. Yo no sabía ni qué hacer. Pero Cocli me va a ayudar. Cuando llego allá, después en el Indio, ya están allá en su lado los porteros. Bueno, le toca, me váyase. No, vamos, le va a ayudar. Allá llego, todavía lo sigo esperando. Nunca llegó. Me tocó. Gracias a Dios yo venía con la metodología alemana y entonces yo empecé a ver los partidos, a analizar en qué estaban fallando y potenciamos algunas cosas como el juego con el pie. En ese tiempo no se salía jugando, solo era juego directo y eso les gustó. Yo hacía trabajos que no eran como los habituales con los porteros, que son muchas repeticiones. Nosotros hacíamos un poco más táctico el entrenamiento y a ellos les encantaba. Ellos no daban ni cuenta, pero estábamos consiguiendo cosas. Y así logramos con Donis, en ese momento, tener el segundo récord de imbatibilidad en el marco de Donis. Y
Y fue en el Yankel que nos quitaron el invicto con Donis, 800 y algo minutos del arco en cero, y fue un autogol. Que Donis ahorita es el actual preparador físico de la reserva, ¿verdad? De la reserva del club. Un tipazo, igual interesante. que Noel Valladares, pues que son grandes Profe, glorias del fútbol cuando, nacional. cuando le dice Cocli, te toca, y usted al ver esos Monstruos. monstruos, decirlo, porque eran los dos mejores porteros De Honduras, sí. de Honduras. O sea, ¿y usted qué piensa? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Qué ejercicio voy a hacer? O sea, en ese momento usted rapidito la arregló. Sí, es que la verdad que a mí lo que me costó más fue en la preparación de portero, el timing, ¿va? El golpeo y todo Ujú. eso, porque no está acostumbrado. Ya tenía la experiencia como entrenador y eso me ayudó. Aparte que ya había dirigido fútbol menor, que también Oscar Salgado me dio la oportunidad de poder trabajar con una academia que era de Juan Carlos Pineda Chacón, que se llama Academia Los Ángeles, que quedamos campeones acá en fútbol menor ganándole a Olimpia. Ujú. Entonces son bonitas experiencias, ya tenía esa ¿Cómo se esa llama el preparación. equipo de Chacón? Academia Los Ángeles. Academia de Los Pero esa Ángeles. la quedamos tiene campeones. actualmente. La tiene. Sí, todavía pues. está. Y Ujú. quedaste campeón goleador de... No, quedamos campeones Solo con el- como entrenador de la sub-16. Ah, ok. Pero, Pero vos también jugaste como con Juan Carlos. Pero eso fue en veteranos. Eso fue en Eso veteranos, bueno, sí. quedamos campeón goleador ahí varias veces. Él te daba los pases. y vos Así te me dijo dabas- Juan Carlos. Nadie le dio más asistencia que yo. Y es cierto, es que Juan Carlos es espectacular, ¿verdad? Un tipo que una calidad impresionante. Lastimosamente, él no pudo brillar en el fútbol por cuestiones de lesiones. La rodilla. Y su hermano también un show, ¿va? Como No, Alex los Pinedas eran Chacón, muy ¿va? buenos. No. Los Pinedas otro, eran... otro nivel. No, y cuando hacen esos retos de... El reto el penalero. reto penalero, Nah. se le mira la táctica. Mm. Uno de mis jugadores favoritos en Honduras, yo creo que para mí de los mejores volantes es Amado, Chacón, los dos Chacones, ¿verdad? Los Lastimosamente dos que él no Chacones. jugó, y Obando, César Obando. Ah, Para no, mí, el un niño Obando... ¿Y Camilo? ¿Dónde la Camilo Camilo Bonilla. Bonilla. Pero yo siento que esto está un paso más. Francis Reyes. Francis Reyes. Sí, Profe, sí, sí. y hablando un poquito de eso, ¿usted cree que, bueno, actualmente vemos jugadores en la selección como Francisco Martínez? Que Francisco Martínez viene de unas piñeras, él ni se imaginaba jugar en primera división. O sea, ¿usted cree que como entrenadores hay que ir como más a profundizar esos lugares y ver los talentos que tiene nuestro país para traerlos? O sea, ya sea a Lobos, sea cualquier equipo de primera división o reservas, porque es la preparación. ¿Usted cree que hay que ir a hacer como ese diagnóstico, ese Falta estudio? visoría, José. Visoría. Es el caso del Chelito. Recuerdo que nosotros estábamos dirigiendo Independiente nosotros. Ujú. Entonces invitamos a jugar un equipo de el Pumas, que en ese tiempo estaba en Liga Mayor. No había ascendido a segunda división, ahora sí está, de Cristian Rubenstein. Y entonces nos invitamos a ese equipo. Él pagaba porque trabajan con él y aparte les daba algo para ir a jugar. Y en ese momento llegó ese muchacho que estaba jugando para Liga Mayor. Entonces yo le digo al presidente actual bueno, en ese tiempo que estaba don Armin Rauger, y me dice, le digo yo, bueno, ahí hay un jugador que me interesa. Ujú. ¿Quién es? Me dice. Y le menciono que es el Chelito. Ujú. Tráigalo, le digo aquí al equipo de segunda. Y lo fuimos a preguntar y nos dijo, no, dice, es que ya no me interesa jugar ya porque ya jugué en segunda división. Él jugó en segunda Ujú. división en Santa Cruz. Él era el capitán, Ujú. incluso creo, si no me equivoco, del Santa Cruz. O sea, Que sí, tuvo un partido amistoso al maratón con sí, ellos. exactamente. Entonces, sí, realmente él había jugado. No, cuando tuvo el partido amistoso fue contra Pumas, pero fue Ujú. antes que él había jugado. Ujú. O sea, él no es nadie que apareció así de la nada. Él sí tenía algún proceso. Entonces, Ok. gracias a Dios, tenía calidad. Yo desde que lo vi con calidad. Y ahora, pues, ustedes ven lo que es capaz de hacer el Chelito, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios también, pues, llegó a una final. Pulmón. No, el Chelito, la verdad que es de felicitarlo, ¿va? Porque son esas cosas extrañas en fútbol. Ahorita precisamente apareció un muchacho aquí en las visorías que nosotros invitamos. Esas visorías son de jugadores que yo conozco, que tienen un recorrido en segunda división, más otros que también han tenido recorrido en segunda, pero que también son recomendados en determinadas posiciones. Llegaron a hacer las visorías y me llega un muchacho y le pregunto, ¿y vos en qué equipo has jugado? Ujú. Y me dice, no he jugado en ninguno, pero ¿cómo no va a jugar? ¿Y a dónde he jugado entonces? Porque venía a hacer la pretemporada. Bueno, la visoría. No, me dice, yo solo he jugado burocrática.
El día de hoy le doy la noticia de que lo vamos a considerar para iniciar la pretemporada con el equipo de primera división porque tenía condiciones. Luego ya más tarde me dice, profe, ¿cómo hago? Me dice, porque mire, yo trabajo. ¿Cómo hago? Mira, ahí no te puedo ayudar, le digo, porque nosotros entrenamos a doble horario. O sea, vos tenés que tomar la decisión, pero tampoco te puedo asegurar que te vas a quedar. No te puedo decir abandonar el trabajo porque sería irresponsable. Entonces, a lo mejor él tiene condiciones, pero obviamente tengo que verlo ya si está para jugar en la plantilla. Pero eso va a depender de la decisión que él tome. Espero que sea la correcta, porque tampoco el hecho de que abandone su trabajo no va a ser determinante como para yo dejarlo. Van a ser sus competencias. ¿No? Orlando, ¿y vos cómo hiciste? Vos estudiaste, vos sos administrador de empresas, tengo entendido. Sí. Estabas en UNA. Sí, en la autónoma. ¿Te graduaste? ¿Jugaste fútbol? Por eso yo, mis ¿Trabajaste, me inicios, acuerdo? yo siento que si hubiera comenzado desde antes, a lo mejor hubiera sido un jugador brillante. Pero yo ya a los 23 años fue que debuté. A los 23. A los 23 años porque primero me gradué. Pero al final, como me gustaba más entrenar, creo que la licenciatura me ayudó mucho también para lo del... Pero a vos lo que te mata en la carrera de futbolista es la lesión, ¿va? ¿Tuviste una lesión? Tuve una lesión cuando de joven, apenas saliendo, estaba dentro de la universidad. Ya jugaba para Real Maya. Sí. El equipo Real Maya se fue para Ciguatepeque. Y yo en ese tiempo ya me habían dicho que subiera al equipo de primera, pues era el goleador de la Liga Mayor. Y cuando llego yo a Ciguatepeque, porque estaba lesionado, le dije, el entrenador me dijo, bueno, llega allá si te recuperas. Yo llegué allá, pero era un desgarro muscular. Espasmo, Y ahí, como... sí, ya de ahí ya no pude. Entonces, en ese tiempo también a Independiente me mandaron y tampoco pude porque por la lesión. De ahí me retiré un buen rato, hasta que me gradué, volví otra vez a iniciar mi carrera volviste. futbolística, Imagínate pero, volver. sí, fue complicado porque en ese tiempo priorizaba el estudio. Qué difícil es retomar, ¿va? Yo era buen amigo de Gato Cuello. Ajá, sí. Platicábamos Manuel. con el gato y una vez me comenta, Chele, vuelvo, me dice. Tengo ganas de volver, pero no sé, dice, estoy estudiando educación física. Dele, compa, le digo yo. Volvió Pero, y qué o sea, difícil es volver. No, es ¿cómo, bastante cómo difícil. ahorita, bueno, en la Liga Nacional tenemos jugadores que se han graduado Sí, de la sí. universidad como José Danilo Tobías? Claro. O sea, ¿cómo vemos cómo hacen ellos para tener ese tiempo de el estudio Difícil. y el entreno al mismo tiempo? No es fácil porque esto es fútbol profesional, ¿verdad? Sí. Aquí prácticamente ya vivís de jugar fútbol. Entonces, muchas veces a nosotros los entrenadores se nos critica porque no les damos esos espacios para poder estudiar. Pero realmente la formación debería ser del fútbol menor, que en ese lapso de tiempo, hasta que lleguen al fútbol profesional, ellos pueden estar graduados o mínimamente ser universitarios. Pero ya en fútbol profesional sí es complicado porque muchas veces entrenan a doble horario o los entrenamientos son extenuantes. Y algunos que ahora con la nueva modalidad virtual de poder dar clase, yo creo que se les facilita un poco. Y también los catedráticos, los docentes, pues en algún momento también sabiendo... Son comprensivos. Sí, comprenden y ayudan al jugador. ¿Selección nacional no estuviste cerca alguna vez, juvenil o mayor? Cerca de dirigirla. No. De jugar. De jugar. Yo creo que una de las mayores decepciones Sí. fue, y que recuerdo que todavía tengo el nudito aquí, Sí. empezamos a jugar con Federal, tenía creo 23 años en ese tiempo. Sí. Era la selección que iba para... Sydney. O sea, Sydney, exactamente. Yo voy saliendo del estadio, iba saliendo Iván Guerrero también, ya jugaba en Motagua Guerrero y estaba en la selección y me dice, mira, me acaba de decir Primitivo Maradiaga que te va a considerar porque iba goleando, ya lleva 4 goles ahí. Entonces, le digo, por unos meses me paso, ya no puedo estar. Ay, Nada, te había llorado. qué barbaridad. O sea, Qué era triste. la edad, lleva a cumplir 24 Iba a años. cumplir 24 y Ay, tenía que ¿qué ir va a por hacer? cumplir 23. No, Entonces, ahí te puedo creer. por la edad, pues ya no. Hubiera ido a Sydney No. a jugar contra Nigeria, Exactamente. contra Australia y contra Italia. Profe, y cuando le dicen no vas porque ya estás a punto de cumplir 24 años. No, eso fue 2 cosas que me pasaron. Una porque esa vez de la selección y la otra yo estaba haciendo pretemporada con Motagua después de que Federal desaparece. Y yo hago la pretemporada con Motagua. Y el entrenador, que era un entrenador salvadoreño, Benítez, me considera
Pero ahí en ese tiempo, no sé si recuerdan ustedes que se vendían los papeles que les decían, Sí. los documentos. Entonces Sí. ahí pidieron muy caro lo que me dijeron a mí y no Ujú. me pudieron vender y yo también Qué ya pena. lloraba. Ese Profe, tiempo era pero un en esa muchacho. pretemporada usted fue compañero de, que es el director actual del Motagua, Diego Vázquez, Jugamos en contra con Diego Vázquez. Mm. pero Y- él cuando estaba en Deporte Sabio, o no, ya cuando estando estaba en Motagua. Pero Ujú. yo jugaba en Federal en esa temporada. Ujú. La siguiente temporada, yo creo que ya Diego no estaba. O no recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo algunos jugadores que estaban, como el caso de Robert Bernarde, que actualmente está el Ujú. hijo jugando con nosotros. Mucho, mucho. Y tiene el mismo talento que el Sí. papá. Es defensa y él jugaba de contención, pero son diferentes, son un poco distintos, pero sí, precisamente hablaba con él que incluso a mí me tocó compartir habitación cuando estábamos en esa pretemporada con él. Ujú. Se lo recuerdo muy bien. Volviendo al Olimpia, ¿cuánto tiempo estuviste? Me imagino que después te pasaron de técnico de porteros a otra Ya después función. si es que ahí cuando Daniel Otelo se va, queda Juan Carlos. Espinosa. Queda Juan Carlos Espinosa, luego queda Oscar Salgado y a Oscar ya me pasa como asistente, ¿va? Pucha. Junto a Nerlin Membreño. ¿Y cómo es esa experiencia de estar en Olimpia? ¿Qué aprendes ahí, Orlando? Ahí Olimpia para mí ha sido una muy buena escuela, también una gran institución. Yo siento que lo que más aprendí en Olimpia no fue tanto la parte táctico-estratégica, porque nada que ver, pero sí siento que esa vena que tienen, esa sangre que tienen La creencia, de Ujú. siempre querer ganar. La Yo creo que mentalidad del Olimpia. la actitud. esa actitud, ese deseo, o sea, ese optimismo de querer siempre lo mejor. Entonces, eso creo que esa hambre de querer ganar, yo creo que es lo primero que Ujú. aprendí y lo mejor que aprendí en Olimpia. Orlando, el fútbol es técnico, táctico, físico y psicológico. Eh, ¿Cuál es la principal virtud del jugador hondureño en ese orden? Habrá que, como bien lo mencionaba, son ¿O cuatro andamos áreas. mal en todo o andamos más o menos? Áreas de rendimiento del fútbol son esas Ujú. cuatro que mencionaste. Yo creo que lo principal es el aspecto psicológico que tenemos que mejorar muchísimo. Ese bajón anímico que tiene la selección. Exactamente. O En momentos nos caemos. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que apostar. El problema es que trabajar la parte mental no es nada fácil. Ujú. Porque también al igual que entrenamos, que tenemos planificaciones para poder entrenar lo técnico, táctico, estratégico, también hay que hacer planificaciones para poder entrenar la parte psicológica. Ahora, muchas veces estamos confundidos que un coaching, nosotros lo llamamos el trabajo psicológico, y realmente no es así. El coaching es para motivar, para animar para ciertos partidos. Okay. Pero cuando hay un trabajo verdadero y planificado para mejorar la mentalidad de nuestros muchachos, nuestros jugadores, debe ser un programa donde debe seguir toda la semana, durante todo el campeonato. ¿Y Hay que trabajarlo. Interesante. ¿Y cuando sales de Olimpia, qué pasa con Orlando López? Bueno, salgo de Olimpia no porque me cesan, sino más bien Ujú. porque me sale la oportunidad con Jorge Jiménez en la selección. como Ahí suplente. es que entras. Ahí yo me voy de Olimpia y me sale la ¿Y cuando oportunidad. regresas del Cuando Mundial? la pregunta anterior, que lastimosamente, discúlpame que no Sí. te la respondí, Disculpa. mis inicios fueron después de ayudarle a Carlos Tábara y a José Valladares en las Ujú. selecciones, en la sub-17 y la sub-20, Ujú. posteriormente de venir al Mundial, yo digo, no, yo quiero ser el número uno ahora, el entrenador. Yo creo que es mi tiempo y me sale la oportunidad de gimnástico. El gimnasio. ¿En El qué que- división? en segunda división. Segunda. Un equipo totalmente nuevo, me tocó con jóvenes. El primer torneo estuvimos a un punto de no clasificar. El siguiente Upa. torneo llegamos a semifinales. Ujú. Luego llegamos a Ciguatepeque al Independiente. Clasificamos el primer torneo de semifinales. Ujú. Luego estuvimos siempre en los primeros lugares. Desafortunadamente, primero en el segundo campeonato por la pandemia. Nosotros, bueno, se eliminó el campeonato. Es cuando mejor equipo teníamos. Sí. Y el siguiente torneo que volvimos a Independiente también estábamos en primer lugar, clasificamos. Y O sea, lastimosamente ahí nos quitan los 6 puntos. O sea que usted, Qué usted pena. en segunda división, usted dirigió a Independiente de Ciguatepeque y al Gimnástico. Broncos y Ujú. Estrella Roja. Ujú. Que el Gimnástico siempre ha sido uno de los más fuertes. Al principio sí, pero lastimosamente. Que jugaban aquí, Gimnástico, si no me equivoco, jugaban aquí en En el, aquel- en el Emilio Larrache. en el Emilio Emilio Larrache. Sí. Por cierto, Jairo Landa. Jairo estuvo- Roches. Jairo Roche, ¿verdad? Sí, estuvo en Gimnástico. sí.
Que ahora, Jairo y Carlos Rocha. ahora Independiente Carlos lo Rocha. tiene aquel argentino, uruguayo, el que hizo campeón No, a ahora Real ya España. no está el profe del Tato, ya no está. Ahora está otro de los que sacó su licencia pro con nosotros, es Rommel. Solar. Ah, sí. Él es el actual entrenador de las Panteras del Independiente. Orlando, ¿y cuál es la diferencia entre segunda división y primera división? ¿Cuál es la diferencia de niveles, digamos? Ujú. Creo que son competencias, conozco muy bien la segunda, ahora ya estoy trabajando aquí en primera división. Yo siento que son competencias totalmente distintas. Ujú. Siento que segunda división Es más fuerte segunda división que... no más fuerte. Yo lo que siento es que la competencia en segunda división es cuando vos tenés un equipo que tal vez no tiene un alto presupuesto, Ujú. te enfrentás a uno que tiene un gran presupuesto, es complicadísimo. Sí. Aparte, no voy a desconocer que la parte arbitral afecta Sí. muchísimo en segunda Ujú. división. Bastante. O sea, los árbitros son localistas. Localista. Y en primera es totalmente distinto. Aparte de eso, que los que estamos acostumbrados, que nunca trabajé en segunda, es un buen equipo. O sea, un equipo que aspira a llegar a primera división. Entonces, nos costaba mucho más porque ahí no había psicólogo. A mí me tocó hacer la de psicólogo, me tocó hacer la de Preparador de preparador portero. físico, preparador de portero. Todo eso lo Era viví. Y multifuncional. solo ¿usted? tenía un asistente y nos tocaba de todo, hasta inyectar a los jugadores. Pero eso fue al final, yo creo que una de la graduación como entrenador, ¿verdad? Porque no solo es aprender y tener el conocimiento, sino también convivir con un contexto que es real aquí en Honduras. Cómo es manejar ese tipo de clubes. José, ¿te parece y a la gente que nos está viendo, si pasamos al tema, al plato fuerte de la noche? ¿Cómo llega Orlando López a primera división? ¿Se lo imaginaba? ¿Se lo esperaba Orlando? Fíjate que yo estaba trabajando para Independiente. Me llamaron y les dije que me le ayudara a Rommel. No, perdón, que le ayudara a Wilmer Cruz. Ah, Ujú. Wilmer, el Superman. Que Al Wilmer Superman Cruz fue el que... el que llegó a la final el que llegó a la el torneo final. pasado. Ujú. Entonces yo, bueno, le digo, bueno, si él me llama, yo puedo pensarlo, porque yo le tengo mucho aprecio al Independiente. Ok. Me llama Wilmer un día y, bueno, nos ponemos de acuerdo. Mira, me dice, yo le digo, si me das la oportunidad de darte a trabajar, si voy. No te preocupes, que vas a hacer parte. Fui allá a Ciguatepeque, empezamos a trabajar con Wilmer. Hubieron algunos pequeños conflictos ahí, no con él, no entre cuerpo técnico y junta directiva. Correcto. Entonces, ahí se dieron unas cosas y lo terminan separando. O él renunció por algunas cosas, que la verdad yo no las conozco tanto. Y tampoco vale la pena mencionar las especulaciones, ¿verdad? Porque nadie sabe la verdad. Y entonces yo también renuncio. Cuando él se va, yo renuncio. Y me ofrecen a mí que vuelva al equipo. Y le digo que no, porque ya se fue Wilmer Cruz. Profe, pero su llegada a Lobos es para sustituir al profe Maradiaga. Es que no fue así. Por eso te mencionaba lo de Independiente. Yo estaba trabajando ahí. Y luego, bueno, yo decido no seguir con ellos. Y me ofrecían algo muy bueno en la parte financiera, en la parte económica. Una buena propuesta. Mejor que la como entrenador de Lobos ahorita, no es broma. Porque obviamente a Lobos lo llevo poco tiempo. Luego me llama una persona a la cual quiero mucho y me dice, hey, fíjate, ¿no le interesaría ayudarle a Juan Flores que anda buscando un asistente? Le digo, la verdad no, Leo, porque la ¿Querías situación la no es fácil. titularidad? No, que ayúdenme y todo. Y son muy buenos amigos, incluso el gerente del equipo es amigo mío, que ni cuenta se daba que yo era entrenador. Al final me entrevistan con Juan y le digo, bueno, Juan, si vos querés yo te puedo ayudar. Entonces me dice, sí, no hay problema, venite. Bueno, incluso jugamos en veteranos con él. Es un tipazo, Juan Flores, un tipazo. Empezamos, lastimosamente a él no se le dan los resultados. Y justo cuando yo llego, pues él ya está en el cuarto partido que se perdió. Y él da un paso al costado. Incluso yo hablo con Juan Flores y le digo, Juan Flores, mira, si a mí me lo... No, él me dice, a vos te va a tocar quedarte aquí. Sí, pero bajo ciertas condiciones yo lo podría agarrar. Él me autoriza a agarrar el equipo. Y así fue que yo llego. Entonces hablé con la junta directiva y yo les dije que no todavía. No, es que no. Pero bueno, me lograron convencer y acepté ese gran reto, ese desafío, que me dijeron que estaba loco, que un montón de cosas, pero creo que... Pero es que todo el mundo es riesgo. especula que usted llegó a sustituir al Primi y no fue así. No, nada que ver con el Primi. O sea, porque usted, bueno, me imagino que usted lo leyó en prensa, en diferentes medios de comunicación locales en nuestro país,
que usted era el sustituto porque el profe se retira de UPN por una, Claro, una por situación una de salud. situación de salud. Sí. No, nada que ver. Yo mire, el Primitivo Maradía, primera vez que le doy la mano fue ahorita que fuimos a una reunión de entrenadores de Ciguatepec, la Casa de la H, y ahí por primera vez yo conozco O sea que personalmente al Primitivo usted Maradía. no conoció al Primi en Lobo, sino que lo conoció en esa reunión que tuvieron en la casa. Posteriormente a haber salvado la categoría. En algún Hace momento- menos de un mes. Te iba a convocar a esa selección de Sydney, pero No lo nunca, conocía. nunca lo conociste. No, el profe, el Primi, Sí. si no hubiera sido por esa situación de salud, estoy seguro pues que... Sí, total. Siguiera en... Sí, era ahí pues porque el profe, usted sabe La el currículum trayectoria que él la tiene. trayectoria, igual que el profe Castellón también, ¿verdad? Claro. Que también hizo grandes Pedazo de cosas. técnico. Son grandes entrenadores, campeones nacionales, que nadie va a demeritar el trabajo que ellos han conseguido en el fútbol nacional. Más bien uno aprende de ellos, pues al final yo creo que nosotros como entrenadores nobles en el circuito de primera división tenemos que aprender de ese tipo de entrenadores, ¿verdad? Que al final han dejado muchas cosas buenas en el país. Orlando, ¿y en qué se basó tu éxito con VPN? En cambiar la mentalidad afectada en ese momento de los jugadores, digamos. Yo siento que UPN había caído en esa situación porque primero fue con el profe Castellón, Correcto. ¿verdad? Esa situación de salud por la Sí, enfermedad. hombre. Entonces ahí empezó a decaer el equipo. Estaba deprimido el equipo. Sí, claro. que- y luego pues llega el Primi y también le pasa lo mismo. En ese torneo cambiaron como 3 entrenadores, si no me Sí, equivoco. estaba Juan. con Juan. Entonces, Ujú. yo creo que eso afectaba, obviamente, ¿verdad? Cosas que ajenas a la voluntad de los entrenadores y a las competencias y capacidades de ellos. Entonces, cuando yo llego, yo identifico eso, pues siempre se hace un diagnóstico. Hablo con Fernando Vanegas, que bueno, gracias a Dios él aceptó, es un muy buen entrenador y una excelente persona. Hablamos, hicimos el diagnóstico y decidimos atacar 2 cosas. Uno, cambiar el chip, ¿verdad? De lo que venía sucediendo. Correcto. Y la otra es apelar al profesionalismo, ¿verdad? Que eso es lo que queremos implementar en la UPN nosotros, a que los jugadores se sientan responsables de su trabajo. Yo creo que eso fue el éxito, aparte obviamente pues esa nueva forma de entrenar, yo creo que les ha ayudado muchísimo a los jugadores porque hicimos un pequeño diagnóstico, apostamos a no tantas cosas Ujú. y hicimos un pequeño cambio de formación, de jugadores. Y yo creo que al final, ahora podemos decir que nos fue bien y que hicimos las cosas bien porque los resultados se dieron. Si no nos hubieran dado los resultados, hubiera sido una debacle pues, Profe, para nosotros. pero usted cuando llega y lo presentan como el nuevo director técnico de la UPN, o sea, sus primeras palabras, ¿cuáles fueron para los jugadores? Porque recordemos que cada entrenador, o sea, pasaron 3 entrenadores. Cada entrenador tiene su forma diferente de dirigir. Pero ¿cuáles fueron esas palabras que usted le dio entusiasmo a sus jugadores y que los motivó y les hizo cambiar ese chip a su llegada a Lobos de la UPN? Recuerdo que la primera reunión, el primer encuentro con los jugadores, ya como entrenadores, nosotros junto a Fernando, pues hicimos una reunión y apostamos especialmente a que íbamos a agarrarnos de la fe en Dios. O sea, al final yo sí siento, aunque bonito. mucha gente no cree, pero si no hubiera sido, para mí es el equipo del milagro, Sí. la UPN, y así le hemos bautizado nosotros porque realmente es lo que pasó. Si ustedes hubieran dado cuenta de las cosas que sucedieron a lo interior de la institución, porque todos empezamos a creer, y voy a mencionar unas cosas no por decir que las hicimos bien, no, más bien por testimonio. Qué bonito. Algunos jugadores incluso empezamos a hablar de Dios, porque casi todos los equipos creemos en Dios, Sí. pero hacer las cosas por fe, porque realmente uno está convencido, es diferente. Hubieron ya en el camerino, incluso en el camerino, hasta 3 Biblias abiertas, y eso para mí fue espectacular. Dios a uno le provee de competencias, Correcto. ¿verdad? Pero también le da la sabiduría para poder actuar. Y al final Dios es el que decide si las cosas van a suceder o no. Nosotros confiamos ciegamente en Él, trabajamos en todos los aspectos, en lo táctico estratégico, en lo mental, en el trabajo psicológico, en lo físico. Y ese cambio, una nueva forma de entrenar, creo que eso le gustó, pues se comprometieron, hablamos de un modelo de trabajo, yo creo que les convenció y al final ellos apostaron y también tomamos algunas decisiones que no me siento orgulloso porque las tomamos en contra de algunos jugadores,
pero que tenían que ser así porque se violentaron algunas normas que nosotros obviamente Disciplinarias. habíamos preestablecido. ¿Y a qué apuesta UPN y Orlando López en esta nueva temporada? Bueno, recientemente estamos trabajando en el diseño de la plantilla, precisamente Ok. estamos haciendo esas visorías. No es fácil conseguir jugadores, Ok. pero estamos trabajando en ello. La junta directiva está convencida de que ya no quiere volver a vivir esa situación, quiere revertir eso, más bien intentar, pues, y sin llegar a ser soberbio. Siento que más bien la apuesta debería ser estar en esos puestos de privilegio de media tabla hacia arriba, no de media tabla hacia abajo, pero para eso hay que hacer un trabajo arduo y no depende exclusivamente de lo que es el cuerpo técnico, sino también depende mucho de las contrataciones que puedan llegar al club. Profe, recordando un poquito ese torneo atípico que ustedes tuvieron, recordemos que ustedes en las últimas 3 jornadas eran sus jornadas decisivas. O sea, usted le gana en la jornada 16 al Victoria, que su rival más era el Vida, que estaban los dos peleando el descenso. De ahí, usted le gana al Olimpia en aquel partido polémico, que vamos a hablar un poquito de eso. Claro. O sea, aquel partido polémico, y después cae con Génesis. O sea, después de haber ganado 6 puntos en las 2 jornadas anteriores, pierde el último partido que es con Génesis. ¿Cómo lo toma usted esa derrota que fue? O sea, ¿será que usted dijo, Faltando 10 minutos. se me fue la categoría? ¿Y cómo lo toma usted? Dijo, ¿se me fue la categoría o hay probabilidad de quedarnos en primera? Muchas personas me han preguntado cuál fue el momento más difícil vivido en UPN. Y yo les comento precisamente que tiene mucho que ver con la pregunta que me has planteado. El momento más difícil fue después de ese partido contra Génesis. Teníamos la salvación en nuestras manos. Sabíamos que podíamos ganarle, sabíamos que Génesis iba a cuidar jugadores y todo. Pero Dios tenía su plan. Sí. Y al final nosotros lo comprendimos. ¿Por qué? Porque si hubiéramos salvado la categoría en Comayagua, no hubiéramos celebrado como celebramos. Dándole la gloria a Dios. Primero. Y segundo, no hubiéramos celebrado con nuestra gente. En Choluteca no había tanta afición para UPN. En ese partido se volcó la gente a apoyar a UPN. Sí. Fue increíble. Y hoy por hoy hasta se ofrecieron a ayudarle a la institución. Mucha gente en la zona sur. Yo creo que eso ayudó muchísimo. Uno en ese momento, cuando nosotros llegamos al camerino, gracias a Dios Motagua le gana también a Vida, no hubieran visto las caras de los jugadores. Y ahí fue el momento más difícil para poder recuperar anímicamente al plantel. Pero sí lo conseguimos. O sea, ustedes, los 2 equipos que están peleando el descenso, pierden esa jornada. Exacto. Sí. O sea, ya imagino a sus jugadores desencajados porque tenían... es que no hubiera visto. Tenían bueno, la clasificación en sus manos. Exacto. A 10 minutos. La salvación. Y esos 10 minutos, pues ya sabemos que Roberto Moreira, ya sabemos la historia de él, ¿verdad? Cuando ustedes se dan cuenta que Vida pierde y se van a un repechaje, por decirlo así, con el Vida, o sea, ustedes van con esa mentalidad de ir a buscar los 3 puntos a Ceiba, que recordemos que es un estadio bien difícil. Van con esa mentalidad, o sea, ¿qué mentalidad usted le inculcó a sus jugadores? O sea, ¿qué mensaje les dio que a pesar se vinieron con una derrota? O sea, ustedes al terminar el partido, todo equipo, todo jugador va con la mentalidad de ganar un partido. Así es. O sea, pero usted al venirse de Ceiba, al ir a Ceiba, con su equipo, con esa mentalidad de ir a robarle esos 3 puntos, por decirlo así, pero vemos que al último minuto pasa la misma historia que pasó en Comayagua con Génesis. O sea, cuando pasa eso y ver a sus jugadores, ¿usted qué mensaje les dio a ellos para darle vuelta a la página y venir a Choluteca? Porque Choluteca se ha hecho la casa de ustedes. Sí. O sea, ¿cuál fue ese mensaje que les llegó, como decirlo nosotros, al corazón, al jugador, a su mentalidad de ser cambiar? Porque lo que vimos en Choluteca fue drástico. O sea, fue un cambio de actitud diferente a lo que vimos en Ceiba. Creo que no solo es el cambio de mentalidad, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos, yo tenía la plena confianza porque vi jugar el equipo, estudiamos muchísimo al rival, sabíamos por dónde nos podían hacer daño, por dónde podíamos hacer daño a nosotros, y estábamos convencidos que nos traíamos un punto mínimo hasta intentando ganar, y lo tuvimos. Bueno, pero el fútbol es eso, pues, al final ellos nos hacen el gol.
Pero creo que hubieron otras situaciones claves ahí. Por ejemplo, y ahí mucho que ver la dirigencia. Y yo creo que ahí nosotros ganamos mucho. Solicitamos, porque ellos mismos se pusieron a la orden de la junta directiva. Nos llamaron, me llamaron, recuerdo, y me dicen, ¿qué podemos hacer nosotros como junta directiva para salvar la categoría en estos 2 partidos cruciales? Claramente me acuerdo que rápido le digo, vámonos en avión. Esa es una decisión clave. Nos fuimos en avión, nos salvamos del desgaste. Del desgaste, y Sí. no tanto de la ida, sino de la venida. Claro. En la Si ida se fueron nosotros en nos avión. vamos en bus, estoy seguro que hubiéramos complicado nuestra salvación. Cuando nosotros decidimos eso, nos vamos en un vuelo comercial, porque también en la parte económica, en la O sea, parte que financiera, invirtió la gerencia al final. No le gustó, ¿verdad? Obviamente, Sí. pero apostaron. Entonces, bueno, ustedes me dijeron a mí que quería, eso es lo primero. La otra, le digo, inmediatamente de venir de Ceiba, al otro día nosotros estamos viajando a Choluteca. Vamos a estar 2 días allá descansando. Y para mí ahí estuvo la clave. Pero para poder el salvar regreso la se vinieron categoría. en bus. No, en un vuelo charter. No, Y de ida y venida. Y de venida, esa fue la clave para mí, porque nosotros la recuperación la pudimos Llegó hacer. descansado el equipo. Y aparte de eso, nos dieron la oportunidad, porque nosotros siempre viajamos un día antes, esa fue pedir 2 días antes. Los gastos se disparan, pero ellos apostaron y creyeron. Y yo creo que tiene ese mucho fue que ver la ese junta fue el directiva. factor. Ese fue el plus para mí. El plus. Y en la parte mental nosotros sabíamos que íbamos a hacer yo siento que Y estaban con su ahí gente. nosotros creímos mucho de que nosotros en un partido ida y vuelta nosotros ganábamos. Sí, porque porque- un 1-0 es remontable. Y habíamos jugado muy bien. Nosotros el único partido que no nos fue bien fue en el segundo tiempo contra Motagua, que nos dan 4 goles. Sí, Eso sí, fue el recuerdo único, bien pero partido. en el primer ¿Y tiempo... el segundo nosotros tiempo? En el primer tiempo nosotros tuvimos Buen varias partido. oportunidades y no las aprovechamos. Pero sabíamos que apelamos mucho, por ejemplo, al video, a enseñarles, estos son ustedes, miren cómo juegan. Sí. Contra España vimos un partidazo. Sí. A generarle confianza al Lastimosamente equipo. también se perdió. No, incluso con Olimpia jugaron. Con Olimpia muy bien también. Ujú. Y yo creo que eso ayudó muchísimo a generar confianza. Ese partido contra Olimpia creo que es uno de los mejores partidos que nos hemos No, jugado. y la verdad es que, profe, a pesar de lo que pasó, Sí, que realmente bueno usted- explicarlo. ¿verdad? o sea, realmente ustedes, a Olimpia lo rinconaron. no arrinconar. No, o sea, Tampoco nosotros, vamos a- no, hay que hacer, Pero sí nosotros- tuvimos o sea, tuvieron oportunidades. oportunidades, porque Claro. Olimpia no vemos el Olimpia que jugó la semifinal con Ottawa. No vimos a ese Miren, Olimpia dos jugar cosas ahí. que como entrenador tengo que... Y nosotros lo analizamos. Ujú, La gente dice del apagón, ujú. pero realmente Olimpia, ¿qué pasó? Y tuvimos... Por eso digo yo que la mano de Dios ahí está. O sea, Sí. nosotros no vamos a decir que solo fuimos nosotros. Se demostró que al final En nadie... campo sí hicimos nuestro trabajo, Sí. pero también Dios hace su parte. Yo recuerdo que Olimpia, ¿qué pasó? Venía de un proceso de varios partidos. Sí, de una venía sequía. quemado el equipo. Venían, Sí. y anímicamente no también porque habían perdido el invicto. El invicto. En Olancho. Y donde está la mano de Dios, le digo yo, en el último partido, Arboleda lo expulsa. Sí. Que era el que... Para nosotros, feliz. ¿Verdad? Porque ya con dos tipos, Profe, Benson ya y Arboleda, es más para complicado. ir culminando, o sea, ¿cómo se define Orlando López en 3 palabras? Hombre de fe, optimista y apasionado por el fútbol. Y para este torneo que se viene, recordemos que vamos a tener nuevo inquilino en la Liga Nacional. ¿Cómo se va usted? ¿Con qué actitud va? O sea, ya dejando atrás eso, borrón y cuenta nueva. O sea, ¿va a apostar usted por estar en los primeros lugares de la Liga Nacional? Yo creo que todo equipo debe ser así, todo entrenador debe tener esa mentalidad. Nosotros vamos a pelear el campeonato. Esa es la actitud. Orlando, muchas gracias por haber accedido Gracias, a esta Miguel. entrevista. Te conozco desde niño. Claro. Siempre tuve la ilusión, pucha, Orlando algún día llega, porque yo era Nuestro portero. tremendo portero, era yo. Pero Sí, la misma bueno. paja, ¿va? Me lesioné la rodilla. Sí. Pucha, igual que Chacón. Lo entrenaba ahí en una casa. Sí, hombre. Miguel. Pero has logrado todos tus objetivos. Gracias a Dios. Jugaste en primera, llegaste como técnico. Ahora vamos a ver, ya estás dando pasos, ¿verdad? Ahora ya tenés la oportunidad esta temporada de hacer un gran torneo. Y con la felicitarlo UPN. por el trabajo que hizo, Total. a pesar en el momento que lo agarró. Y hay que ir aspirando a otras cosas. ¿Va? A selección nacional, dirigir afuera, Orlando. Tenemos un gran futuro. Yo soñé, Miguel, mis sueños fueron siempre, le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ser futbolista profesional.
y Dios ha sido buenísimo conmigo y me ha dado un montón de cosas más. ¿Qué mensaje le podrías dar a la juventud hondureña que mira este programa Aleros por el Fútbol? ¿Qué mensaje de inspiración, Orlando? Yo creo que el fútbol es como la vida. El fútbol es un sueño, es una oportunidad, el fútbol es amor, el fútbol es pasión, el fútbol es cultura, el fútbol es sacar a una persona desde los estratos más bajos a los estratos más altos, una oportunidad en la vida. Así que si usted la tiene, aprovéchela. Yo siempre le digo, pero siempre intente no ser desordenado en su vida, más bien yo aconsejo. Y para mí el mejor consejo que puedo recibir un joven es entregarle la vida a Cristo, que al final eso le va a ayudar muchísimo. Gracias, Orlando. A ustedes los esperamos en la próxima edición, en el segundo capítulo, junto con mi amigo José Oliva, de lo que va a ser Aleros por el Fútbol. Nos vemos en la próxima.